Ahora veremos dos ejemplos de sumar y restar expresiones racionales con denominadores similares. También revisaremos cómo declaramos el dominio. En el primer ejemplo, tenemos 12x² dividido por la cantidad x más 3, más 36x dividido por la cantidad x más 3. Sabemos que para sumar o restar fracciones debemos tener un denominador común. Y observe aquí que ya tenemos un denominador común de x más 3 y, por lo tanto, podemos agregar estas expresiones racionales en esta forma. El denominador seguirá siendo x más 3, y ahora sumamos los numeradores y, por lo tanto, el numerador será 12x² más 36x. Ahora necesito verificar si esto se simplificará. Para hacer esto, factorizamos el numerador y el denominador y buscamos los factores comunes. Bueno, el denominador de x más 3 no tiene en cuenta. Ahora mirando el numerador, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. El máximo factor común entre 12x² y 36x es 12x. Entonces factorizaremos 12x a partir de ambos términos. Si factorizamos 12x a partir de 12x², nos quedamos con x, por lo que tenemos x plus. Si factorizamos 12x de 36x, nos quedan 3 y, por lo tanto, la forma factorizada es 12 veces la cantidad x más 3. Ahora, mirando el numerador y el denominador, observe cómo tenemos un factor común de x más 3. X más 3 dividido por x más 3 es igual a 1. Entonces, estos dos factores se simplificaron a 1 y, por lo tanto, la expresión racional simplifica 12x sobre 1 o solo 12x. Pero aún necesitamos establecer el dominio. Para determinar el dominio de una expresión racional, comenzamos con todos los números reales, y luego excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0. Y hacemos esto porque la división por 0 no estaba definida. Es importante que usemos la expresión racional antes de simplificar para determinar el dominio, lo que significa que usamos esta forma de expresión racional para determinar el dominio. Mirando solo el denominador, necesitamos determinar qué valor de x hará que x más 3 sea igual a 0. Bueno, x más 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3 negativos, lo que significa que el dominio es todos los números reales, excepto 3 negativos. Muchas veces indicaremos el dominio usando un atajo, y solo diremos que x no puede ser igual a 3 negativos. Así que aquí tenemos la expresión simplificada, y el dominio donde x no puede ser igual a 3 negativos. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos la cantidad 7x más 3 dividida por la cantidad x menos 2 menos la cantidad 4x más 5 dividida por la cantidad x menos 2. Nuevamente, lo primero que hay que reconocer aquí es que tenemos un denominador común y, por lo tanto, podemos restar estas expresiones racionales de esta forma. El denominador sigue siendo la cantidad x menos 2, y ahora restamos los numeradores. Sin embargo, debemos tener cuidado al restar. Para asegurarnos de restar todo el numerador de 4x más 5, escribiremos esto como la cantidad 7x más 3, menos la cantidad 4x más 5. Nuevamente necesitamos los paréntesis para restar todo el numerador de la segunda fracción. Ahora simplificaremos el numerador primero limpiando los paréntesis y luego combinando términos similares. Entonces, si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, y debido a la resta, podemos pensar en distribuir uno negativo aquí para borrar los paréntesis. Distribuir uno positivo no cambiará ningún signo, por lo que tenemos la cantidad 7x más 3. Y ahora distribuir uno negativo tendrá menos 4x, menos 5. Ahora combinamos términos similares en el numerador. Tenemos dos términos y dos constantes. 7x menos 4x es 3x, y 3 menos 5 es igual a 2 negativos, entonces tenemos menos 2. De esta forma, el numerador y el denominador no tienen en cuenta, y por lo tanto esta es una forma simplificada de la expresión racional. Y ahora establezcamos el dominio. Comenzamos con todos los números reales y excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0. Entonces x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 positivos, lo que significa que el dominio es todos los números reales excepto 2.
Si estamos usando el atajo, podemos decir que x no puede ser igual a 2. Espero que hayas encontrado esto útil.